Buenas noches. El día de hoy, Martes con Kardec, va a tener una dinámica diferente, puesto que desde antes de las vacaciones que tuvimos de fin de año, repartimos unos libros entre todos los integrantes y ha llegado la hora de compartir esas lecturas, esos aprendizajes de esos libros que repartimos o que asignamos a cada uno de los miembros. Y el día de hoy vamos a empezar con esas dinámicas de relatorías. Por sugerencia de un miembro de nuestro grupo, Viviana Bovea, ella pidió que esas relatorías fueran en pareja. Entonces, bueno, aquí Inés y yo tuvimos asignados el libro Hace 2000 años. Hace 2000 años de el medium Chico Xavier, intermediando al espíritu Emmanuel, quien es su guía espiritual. Y precisamente, bueno, este guía espiritual, Emmanuel, es el protagonista de este libro. Es una autobiografía de él hace 2000 años, precisamente como el título del libro, cuando fue un senador romano, el senador Publio Lentulus. Entonces, en compañía de Inés, pues más por Inés que por mí, está esta diapositiva que ustedes están viendo allí, donde se ven los personajes de hace 2000 años. Entonces, es importante, hacemos inicialmente vamos a aplicar esta diapositiva. Los personajes de esta novela son Publio Lentulus, que es una personalidad anterior de Emmanuel, y su esposa Livia, ¿verdad? Ellos tuvieron dos hijos, Flavia y Marcus, que en algún momento va a tener el nombre de Ítalo. Ya explicaremos qué pasó allí. Bien, otros personajes importantes de la novela son, antes de continuar esta presentación y como una costumbre de todas las reuniones espíritas, vamos a hacer una oración de inicio. Así que le pido a ustedes que se unan de pensamiento y de sentimiento conmigo para elevar a ese plano espiritual superior, a esos guías de esta tarea, Martes con Kardec, que nos acompañen en este ejercicio de estudio, de instrucción, que cada uno de nosotros va a compartir con los demás miembros de este grupo espiritual que en este momento está virtual. Entonces, gracias a ellos, estoy seguro que esta inspiración de estas lecturas ha sido precisamente por ellos, por esos guías que quieren que cada día más amemos el estudio, amemos la instrucción. Recordemos que es uno de los mandamientos del espíritu de verdad, amaos e instruíos. Así que sabemos que ellos están motivándonos todas estas realizaciones, todas estas tareas, todos estos ejercicios que van en pro de el progreso individual y el progreso colectivo. Gracias a todos por estar aquí, que así sea. Ustedes me conocen, creo. Mi nombre es Abel Prasca, nombre de mi esposa Inés Vega, quien ya el año pasado nos estuvo dando una charla. Entonces, somos nosotros las personas asignadas para abrir, digamos, esta dinámica de la relatoría de diferentes libros. Ya sabemos que la doctrina espírita es rica en literatura. Solamente Chico Xavier recibió 400 libros. Además de Chico,
el Medium Chico Xavier brasilero, Divaldo ya lleva casi 300. Entonces imagínense ustedes, además de las obras clásicas del espiritismo, son muchísimas obras. No vamos a pretender leerlas todas, pero sí la gran mayoría. Esta obra entonces, hace 2000 años, es una autobiografía de una personalidad anterior de Emmanuel, que es el guía espiritual de Chico Xavier, y que entendemos que ambos son también personajes de esta novela. Emmanuel como Publio Lentulus y Chico Xavier, tenemos entendido que es una de los hijos de Publio Lentulus, el senador romano, Flavia. Bueno, de estos personajes vamos a hablar más adelante. Bien, los amigos de Publio Lentulus son el senador Salvio. No, perdón, ¿dónde está? Bueno, los amigos de Publio Lentulus son el senador Flaminio Severus y su esposa Calpurnia, que tienen unos hijos, Plinio y Agripa. De ellos también vamos a hablar más adelante. Hay un tío de Publio Lentulus, Salvio Lentulus, que lo vamos a encontrar en ocasión de un viaje que él tiene que hacer a Jerusalén, a Palestina. Su esposa es Fulvia, ellos van a tener una hija que se llama Aurelia, que se va a casar con un soldado romano, Emiliano Lucius. Bien. Están unos personajes por acá, bueno, otros personajes, digamos, positivos del bien. Ana, una esclava que van a tener, una servidora que van a tener en Palestina. Simón de Samaria, un seguidor de Jesús que va a ser como el intermediario entre Lidia y Jesús. Y hay unos personajes, algunos famosos, otros desconocidos hasta ahora, que también hacen parte de la trama de la novela, como son Poncio Pilatos, muy conocido Poncio Pilatos, protagonista sobre todo en el momento de la pasión de Jesús, de la muerte, de la pasión de Jesús. Hay un subalterno de él, que si ese sí no es conocido en la historia, Sulpicius Tarquinus. Y hay unos personajes, Andrés de Llorias y Semeles, un servidor de Publio en Palestina, que ya explicaremos cuál es el rol que va a tener en esta novela. Y Saúl también hablaremos de él más adelante, que es un hijo de Andrés de Lloras. Listo, entonces ahora sí, empecemos. Empecemos entonces a narrar. Bueno, en este ejercicio hay dos puntos, ¿no? La historia en sí y el otro son los aprendizajes de la historia. Entonces, vamos a empezar por la historia. Entonces, Inés. Bueno, los protagonistas de la historia sobre todo es la familia Lentulus, que es Publio con su esposa Livia y sus dos hijos Flavia y Marcus. Ellos son, como lo decía Abel, gente de alta estirpe romana. Él es un senador, ella es una persona muy sencilla, muy humilde en su manera de pensar. Es una persona que está dedicada a su hogar, a sus hijos, mientras que Publio es un senador altivo, es un senador que lleva con orgullo todas las tradiciones de todo lo que viene siendo la cultura romana de la época. La historia comienza cuando Publio está hablando con su amigo Flaminio Severus, que está del otro lado. La familia de él son Flaminio con su esposa Calpurnia y sus dos hijos Plinio y Agripa. Ellos están conversando y Publio le comenta, dentro de todas las cosas que le preocupan en ese momento en su mente, le comenta acerca de unos sueños que él está teniendo, en el que se ve en una vida anterior también como senador,
y se ve practicando castigos muy severos a las personas que no están haciendo, pues de todas maneras que están actuando eh, de manera que él no está de acuerdo. Y llega un momento en que los castigos son tan severos que hasta las personas las puede dejar ciegas. Hay un castigo que es dejar ciegas a las personas que precisamente ofenden de alguna manera las tradiciones romanas. Eran crímenes de Estado, ¿no? Eran crímenes de Estado, sí. Eran crímenes de Estado, eran unos asesinatos, eran unos ajusticiamientos secretos de personas que no estaban de acuerdo con ese grupo, esa facción política donde estaba en esa encarnación pasada Publio Lentulus, y que incluso él se lo comenta a Flaminio, porque incluso él está también, y él es compañero de él, de esas fechorías que hicieron en una existencia anterior, y que lo veía muy claro. Sí, hay otra preocupación principal también de Publio, aparte de esos sueños recurrentes que está teniendo, y es la salud de su hija Flavia. Ella tenía un estado muy delicado, había padecido lepra, había padecido una enfermedad bien terrible con su piel, y ya él había gastado mucho dinero en su capacidad tanto económica como en su estatus, pues ya había recurrido a muchos médicos y a todas las personas que podían ayudarlo, pero ninguno podía ayudarle con el estado físico de la niña. Teniendo en cuenta eso, ellos empiezan a buscar entonces, se les abre la oportunidad de cambiar de ciudad, buscando un mejor clima para Flavia, y es cuando a ellos se les da la oportunidad de irse en misión para Palestina. Sí, con todos los cargos de senador, porque él era senador de la República, al igual que Flaminio, se va con esos poderes de senador a Palestina. Sí. Bueno, ya cuando ellos entran a Palestina hay un camino que los lleva en sus carruajes, en sus carros, y los recibe una turba, unas personas rebeldes que están precisamente protestando contra el dominio romano, y uno de los jóvenes lanza una piedra que alcanza a la carreta donde va la familia Lentulus. En ese momento Publio se llena de rabia y recuerda entonces un consejo que le dio Flaminio cuando le decía que esa era una tierra rebelde y que él tenía que tener mano dura con ellos. Y pues teniendo en cuenta que él era un senador y que no podía dejar pasar esa ofensa, y que también tenía que seguir el consejo de Flaminio, él le impone el castigo, en ese momento la pena, al muchacho rebelde, que en este caso sería Saúl. Saúl, y él lo manda entonces a ser esclavo en las galeras. Entonces, ese es su primer acto cuando llega a Palestina. El primer acto por el que se le conoce cuando llega a Palestina. Entonces, él es recibido por el tío, en ese momento, Salvio Lentulus, estoy señalando acá, es el tío que lo recibe, está ya posicionado en Jerusalén como un funcionario del gobierno romano. Él lo recibe, su esposa Fulvia está allí también, y pues lo acogen en la tierra de Palestina. Sin embargo, él decide independizarse en una casa aparte donde conforma su familia, ¿no? Aquí con Livia, con Marcus, con Flavia, conforman una
digamos, una familia aparte, en una mansión, en una residencia aparte. Sí, días después de lo que él hizo con el joven Saúl, en su oficina lo visita el personaje que viene ahora, que es Andrés de Lloras. Andrés de Lloras es el padre de Saúl y él lo visita para pedirle clemencia por su hijo, para pedirle que, pues, dada su juventud y su rebeldía, de pronto él no estaba pensando bien las cosas, que él hablaba como padre, bueno, tratando de entrar en el corazón de Publio, pero Publio en ese momento no quiso demostrarle a Andrés, a pesar de que las palabras le estaban llegando, no le quiso demostrar a Andrés debilidad alguna y le dijo que él no podía hacer nada en ese momento, que él tenía que cumplir el castigo por haber practicado un hecho ofensivo ante el Imperio Romano. Sin embargo, cuando Andrés sale de la oficina, que sale muy resentido con Publio y lo amenaza, él de todas maneras piensa que sí, que más bien va a mandar a sacar al muchacho y encarga a dos subalternos de él, a dos funcionarios que hagan ese trabajo de dar la orden de que salga de las galeras, pero ya Saúl ha sido vendido en el mercado negro como esclavo. Esto no lo sabía Publio porque esto es una práctica ilegal. Y él quedó siempre convencido que el muchacho había vuelto con su padre. Bien, entonces, ya instalados ellos en Jerusalén, y con reuniones de recepción y todo eso por parte de los romanos que ya estaban residenciados en Jerusalén, pues conocen es recibido por supuesto por el gobernador de Judea, que es Poncio Pilatos. Entonces entra en contacto con Poncio Pilatos y Poncio Pilatos en esa reunión, digamos, de bienvenida, de recepción, se apasiona por la esposa de Publio Lentulus, por Flavia. Por ¿sí? Livia. Perdón, por Livia. Y entonces, tanto que llega a insinuársele a Livia y bueno, se le prendió como un capricho en el corazón a Publio Lentulus. Parece ser que no era la primera vez que pasaba, ¿sí? Parece que Poncio Pilato, pues además de cómo lo conocemos nosotros por el rol que tuvo en la condena de Jesús, parece que tenía una vida disipada en varios aspectos, tanto financieros, porque como que le quitaba plata a los romanos, como que también tenía en su vida familiar, pues era como, tenía de varias amantes, varias damas. Entonces también quiso, la esposa del senador Publio Lento también quiso hacerla objeto de sus caprichos. Pero él se encuentra con una persona con un alto valor moral. Ella en ningún momento iba a seguirle el juego a Poncio porque sus valores no la dejaban. Era una mujer que amaba entrañablemente a su esposo y era una mujer que realmente sus valores no le iban a dar para cometer este tipo de actos. Sin embargo, Aurelia, que es la hija del tío Salvio con Fulvia, ella, no, perdón, No, Fulvia, no. Fulvia, que es la esposa de su tío Salvio, ella es amante de Poncio Pilatos. Y ella se llena de celos porque se empieza a dar cuenta de la insistencia de Poncio Pilato y ella se alcanza a dar cuenta de una escena en la que él se le está insinuando a Livia y aunque ella no está lo suficientemente cerca para escuchar que Livia pues realmente le dice que ella en ningún momento le va a corresponder a sus pretensiones, ella se llena de celos y empieza entonces a tramar una enredada, una
celada. una celada con el ayudante de Poncio Pilatos, que es Sulpicius Tarquinus, que de todas maneras ellos tienen una relación también bastante estrecha, Fulvia y Sulpicius. Bien, entonces debido a este ambiente un poco pesado que Publio encontró, y también debido a que uno de los objetivos principales, si no el principal en ese momento de su estadía allí en Palestina, era la salud de su hija Flavia, quien, como dijo Inés, pues estaba teniendo problemas de la piel, y algunos médicos de Roma habían dictaminado que era lepra lo que ella tenía. Entonces, ellos averiguaron allí cuál era el lugar en Palestina más con mejores aires, digamos así, con mejor clima, más propicio para que ellos buscaran esa salud que Flavia necesitaba. Entonces todos estuvieron de acuerdo de que ese lugar era Galilea. Entonces se disponen a trasladar allí, conseguir un lugar donde hospedarse, trasladarse a Galilea para buscar esos mejores aires de esa hija que ellos traían enferma, que se llamaba Flavia. Sin embargo, antes del traslado a Galilea, Sulpicius se había logrado, en conspiración con Aurelia, había logrado, Fulvia, había logrado que, se había logrado, como dice uno vulgarmente, dañarle el oído a Publio, porque ya él le había hecho una confidencia acerca de malos comportamientos, o acerca de algo que él había observado entre su esposa Livia y Poncio Pilato. Y cuando ellos ya se fueron para Galilea, ya Publio tenía dudas acerca de el comportamiento de la esposa sembrada por Sulpicius Tarquinus. Bien, entonces ya en la región de Galilea, Livia entra en contacto con, contratan unas servidoras de la región, que se llama Ana. Ana tiene un tío que se llama Simón de Samaria. Ambos eran seguidores de Jesús y asistían a todas esas discursos, charlas, reuniones que tenía Jesús con todos sus seguidores. Ya sabemos, ya lo hemos visto a través de todo lo que hemos conocido, pues todas las prédicas y todas las curaciones. Entonces, como tenía Livia, primero se interesó por la doctrina y le gustó la doctrina, pero también como tenían una necesidad de curación, pues eso de su hija Flavia, pues eso hizo que ella se entregara más a esta doctrina. Sí. Ana la lleva hasta donde Simón de Samaria, y Simón de Samaria es quien es el intermediario entre Livia y Jesús de Nazaret, a quien ella acude también hablándole de la salud de su pequeña Flavia, y al conocerlo ella queda muy impactada con la presencia de Jesús y con toda la energía y el amor que le emanaba, y ella empieza entonces a ser seguidora del profeta y de su doctrina, junto con Ana y junto con Simón de Samaria, precisamente pues buscando ese apoyo en ese momento. Y también Publio se entera de todas estas visitas, de estos discursos, y Livia le habla con entusiasmo a él sobre Jesús, y llega un momento en que él también se anima y quiere conocer a Jesús, y lo conoce, pero no se atreve a procurarlo, a entrevistarse con él directamente. Lo hizo como una indagación oculta. Y en esa búsqueda, pues él tiene como un momento de meditación cerca de donde está Jesús, y es como una meditación y como
como un momento de éxtasis que él tiene, y él siente que Jesús llega allí y le dice unas palabras, y le habla de él, le habla de su hija, y le habla de que ella va a ser curada, pero que no tanto por él, sino por la fe de su madre, de Livia. Y también le habla de su vida, y que pues el orgullo de él y del imperio a quien representaba, pues iba a traer sus efectos tanto en él como en el imperio. Él alcanza a advertirle a Publio acerca de que debe cambiar algo de actitud en cuanto a ese orgullo que él tiene y en cuanto a esa prepotencia que él maneja, para que no tenga luego otro tipo de consecuencias, pero Publio en ese momento no acata el mensaje que Jesús le dé. Sí, tanto es así que cuando llega a su residencia, ya encuentra a la niña mejor, ya encuentra a la niña sin los quejidos, ella se quejaba continuamente de los dolores que le producía esas pústulas, inflamaciones que tenía en la piel. Ya empieza ella a no sentir esos dolores, y ya empieza su piel a mejorar momento a momento. Y mientras que Livia y Ana pues le daban toda la gloria pues a Jesús, agradecían a él su curación, pues él decía que no, que eso no había sido por Jesús. Entonces todavía tenía su corazón bastante duro. Sí. Bien, entonces, sin embargo, ya en Galilea también el señor Andrés de Lloras le hace un seguimiento a esta persona que en ese momento ya se ha convertido en su enemigo por lo que le hizo a su hijo, que lo mandó de esclavo a galeras, a los barcos, a las naves, lo mandó de esclavo. Entonces ya se hizo enemigo de Publio Léntulo y por lo tanto de su familia. Y él introduce a este personaje que se llama Semele. Lo introduce como sierva allí en su residencia. Y entonces eso va a producir que Semele le haga a su hijo menor, Marcus, un día lo rapte y lo entregue a Andrés de Lloras. Entonces ella sale una noche vestida con trajes romanos para disimular, y le entrega la criatura a alguien que ya estaba allí esperando, y que se dio a la huida. ¿Sí? Ese acto de Semele, ella sale en la noche disfrazada, se pone ropas romanas, como lo decía Abel, precisamente para despistar cualquier cosa y para poder pues llevar el niño sin ninguna sospecha. Ese acto de entrega del niño lo ve desde lejos Sulpicius Tarquinus, quien logra también, en medio de toda la maldad que él estaba haciendo en conspiración con Fulvia. Recordemos que Fulvia es la esposa del tío Salvio Lentulus, que es amante de Poncio Pilatos, y que entre los dos están haciendo una redada sobre Libia por celos de Fulvia. Él logra decirle como sigue derramando ese veneno en la mente de Publio, y le dice que él ve de su casa a una mujer elegante salir de noche, encontrarse con alguien en el carruaje y llevar al niño. O sea, él le siembra todavía esa desconfianza a Publio Lentulus, quien está debatiéndose en ese momento entre esas dudas contra Livia y el dolor de buscar a su hijo que está perdido. Él entonces empieza a mover a todas las tropas romanas y con todo su poder empieza a ofrecer una recompensa
por el que le dé información acerca del paradero de su pequeño hijo Marcus. Semele, que es la esclava que entrega al niño y que está precisamente aliada con Andrés de Lloras, en uno de sus encuentros le comenta a Andrés acerca de la recompensa que está ofreciendo Publio Lentulus por información del niño, y en ese momento Andrés de Lloras toma la decisión de envenenar a Semele para que ella no vaya a tener la tentación de entregarlo por la gran cantidad de eh, dinero que estaba ofreciendo precisamente Publio Lentulus por información de su hijo. Entonces ya ahí empieza a caer uno de los personajes eh, eh, pues negativos de la historia, precisamente que empieza a hacerle daño a esta familia, y la primera es Semele, que ha sido envenenada por el mismo Andrés de Lloras. Con lo que se hace más difícil pues de encontrar esa trama de quién fue esa persona que raptó a el niño Marcus Ítalo. Bien, entonces con el pasar del tiempo ya se ve entonces la historia de Jesús de Nazaret, porque esto está pasando mientras que Jesús de Nazaret llega a hacer su última cena a la Pascua, a las Pascuas. Ellos están en ese momento en Jerusalén. Sí, Poncio Pilato pues reclama la presencia de Publio Lentulus, y también Publio Lentulus, que está buscando a su hijo desesperadamente. Ya no desea estar en Palestina, pero ya lo retiene la búsqueda de su hijo, aprovechando la Pascua, que va a ser un tiempo donde va a haber mucha multitud de personas. Él pensó pues que era un momento propicio para buscar allí en Jerusalén a su hijo. O sea, de acuerdo que había mucho movimiento de personas, organizar allá también la búsqueda. Entonces se traslada para Jerusalén, precisamente en la última Pascua, que también Jesús se traslada y todos sus discípulos. Ya ustedes saben pues la historia de la entrada triunfal, el domingo que se ha llamado el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y todo lo que pasa pues durante esta semana. Entonces ellos por esta semana también se trasladan a Jerusalén porque recordemos que Ana y Ana es seguidora de Jesús, ya Livia es seguidora de Jesús y además agradecida por la curación de su hija Flavia. Entonces quieren seguirlo también a él allá a Jerusalén, a ver todas sus enseñanzas. Ya sabemos que había como una expectativa de lo que iba a pasar en esa Pascua con Jesús en Jerusalén. Muchas personas se imaginaban cosas pues, de pronto muy terrenales, sabiendo pues que es la entrada triunfal o la salida triunfal de su misión de la tierra de Jesús, pero muchas personas se imaginaban otras cosas. Entonces ellos se van para allá, para Jerusalén. Ok, en ese momento ya pasa todo lo que nosotros conocemos de la historia de Jesús. Lo apresan, lo juzgan. Cuando ellos se enteran, cuando Ana y Simón de Samaria se enteran que Jesús... No, pero antes lleguemos un poquito al momento del juzgamiento, porque hay algo importante que todos también conocemos en la historia del juzgamiento de Jesús, y en ese momento de ese amotinamiento de las personas por juzgar a Jesús cuando él es ya apresado, Poncio Pilatos reúne a todos los romanos que residen en ese momento en Jerusalén para que lo apoyen a él en ese momento decisivo. Realmente nunca había pasado
ese amotinamiento en una fiesta de Pascua. Entonces, él pide que Publio Lentulus acuda también en ese momento. Y ya todos sabemos que Poncio Pilatos, en un momento dado, duda digamos, de la culpabilidad de Jesús, y quien le aconseja a Poncio Pilatos que lo mande a donde Herodes Antipas, que en ese momento también está en Jerusalén, es precisamente Publio Lentulus. O sea que vemos que no sale en la historia, pero según el relato, esa autobiografía de Emmanuel, él es quien le recomienda a Pilato que mande a Jesús a que lo juzgue el rey Herodes Antipas, que es el soberano de Galilea, la tierra de Jesús. Y ya pues todos sabemos la historia que Herodes se lo devuelve, se lo regresa al gobernador Poncio Pilato para que lo siga juzgando. Entonces, eso es importante también que lo miráramos. Ya la sugerencia de que hubieran dos personas, que se eligiera dos personas, que pusieran al pueblo a elegir dos personas como beneficio de la Pascua, que uno de las dos personas, uno de los dos reos o presos, según juzgamiento popular, podía ser liberado. Entonces ya eso sí no fue Publio, ya eso fue otro servidor allí de Poncio Pilato, ya a él le gustó la idea, y de esa manera fue que terminó ese juicio de Jesús. Entonces ahora sí. Listo, entonces cuando ya Jesús es enjuiciado, que ya lo van a condenar, Livia, ya siendo, perdón, Ana y Simón le avisan a Livia lo que está pasando, y Livia, sin pensarlo, ella se pone ropas de hebrea para pasar desapercibida, porque pues mientras que llega hasta donde Poncio y entra a buscarlo. Ahí la recibe Sulpicius Tarquinus, quien la lleva a un gabinete secreto que él tenía precisamente para verse con sus amantes. Claro que esto no lo sabe Livia, porque él en su mente retorcida pensaba que sí, que Livia venía a buscarlo tal vez como hombre, pero Livia venía era a buscarlo para que intercediera, o que con su poder tratara de no llevar al Nazareno hasta su destino fatal. Y entonces así en este ambiente se lleva esa entrevista. También se da cuenta de esta entrevista Fulvia, quien enseguida busca a Publio Lentulus para que él pueda ver salir a Livia de esa habitación cuando ella terminara de hablar. Y realmente, a pesar de la petición de Livia y que Poncio Pilato le dice a ella que no hay nada que hacer por el Nazareno, que eso ya no está en sus manos, y que realmente él no va a tener en cuenta pues su solicitud, él sigue de todas maneras insinuándosele a Livia, y Livia sale muy indignada de esa habitación y sale rápidamente y acongojada, porque a pesar de todo lo que hizo, pues no podía ayudarlo más. Pero resulta que está Publio Lentulus y Fulvia observando la salida de Livia, y ya con esto él ya no tuvo más dudas de todo lo que en su corazón ya venía guardando y que ya venía envenenado por toda esta conspiración entre Sulpicio y Fulvia. Ya pues el dolor de Ana, de Simón y de Livia por todo lo que está pasando, porque ya el Nazareno se lo llevan, lo crucifican, y ella llega a su casa
para esperar a su esposo, pero ya su esposo llega totalmente otro, o sea, llega con acusaciones que él ya ha podido, pues supuestamente comprobar, y en ese momento él como quien le dice, el deber de él era de pronto repudiarla, pero por su estatus no lo va a hacer público, pero la repudia en la intimidad y le dice que a partir de ese momento ella ya no es su esposa, ya no va a intimar con él y que va a estar en la casa como una sombra y que la educación de su hija Flavia no va a correr, o sea, ella no va a tener nada que ver con esa educación. Y a partir de ese momento pasan muchos años en la que Livia queda totalmente sola eh, en ese ambiente de rechazo de su esposo, de esa injusticia con la que la están tratando y simplemente retirada de la vida social también, eh, pues precisamente porque esa era la manera en la que se manejó esa situación de infidelidad de ella. Ok. De todas formas, ellos nuevamente, luego de la muerte y de la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús y el paso de la Pascua, ellos nuevamente se regresan a Galilea. Y Publio Lentulus decide hacer un viaje, un recorrido por Palestina, porque precisamente él se ha dado cuenta, ha visto y se ha dado cuenta de ciertos abusos que tiene Poncio Pilatos en el gobierno de Palestina. Entonces él va a hacer un recorrido por por diferentes ciudades de Palestina para llenarse de pruebas para denunciar a Poncio Pilato, que pues no era tampoco santo de su devoción por todas estas cosas, porque haberse también metido con su esposa, ¿sí? Y en cierta forma, pues dañar el ambiente familiar, doméstico. Entonces, bueno, no sé si quieres continuar lo que pasa con ese viaje de... No, sí. Bueno, entonces, en ese momento, a Poncio Pilatos no se le ha olvidado pues, ese interés que tiene por Libia y él planea hacerle una visita a Libia. Además de eso, Sulpicio Tarquinus, que es el subalterno de Poncio Pilatos, se interesa por Ana, la sierva de Libia. Y entonces él le dice a Poncio pues que sí, él va a hacer todas las diligencias para acercar Libia a él, pero que él también se interesa por Ana. Y Poncio Pilato le da carta abierta, pues en ese momento era como una esclava a Ana, ¿sí? Como una servidora, que pues para un romano no era, en su orgullo, pues no era pasar por encima de una esclava o de una sierva del pueblo al que invadían, pues no era como mucho abuso. Tenían menos derechos, digamos, los esclavos y los servidores. Entonces él se va, no sé si quieras continuar. Él le avisa a Poncio Pilatos que Publio Lentulus no está en casa. En Galilea. En Galilea, para que Poncio pueda ir entonces a visitar a Livia. Pero Livia, y visita a Livia, él visita, Sulpicio visita a Livia, y Livia previniendo que Poncio llegara o que ella ya le tenía mucha desconfianza a Poncio Pilato y sabía que era un hombre de poder y sabía que en algún momento si él quería iba a lograr sus objetivos. Ella sale con Ana hacia Samaria y allí salen huyendo las dos precisamente porque se están dando cuenta de todo el movimiento entre Poncio Pilatos y Sulpicios y allí son socorridas por Simón,
el tío de Ana, quien pues es un hombre muy, muy bondadoso, es un hombre muy espiritual, con él logran hacer oraciones, con él logran también asistir a una predicación que él hace también en nombre de Jesús y pasan una velada muy bonita, pero Simón siente que se avecina algo muy importante y que las tiene que proteger. Eh, Estando pues en eso se siente que viene el galopar de caballos, que vienen precisamente porque están buscando a Livia y a Ana, eh, y logran saber que las tiene Simón. Él las esconde en una cámara secreta que tiene en la casa, en una casa muy humilde, pero tenían un sitio donde no las iban a encontrar. Y él decide entonces enfrentar solo a los romanos que vienen por ellas. Sí, Sulpicio y lleva unos 6 acompañantes romanos y entonces pues empieza la flagelación a Simón. Él había hecho una cruz, ya en ese momento los seguidores de Jesús tenían a la cruz como un símbolo de, de, de Jesús, de su enseñanza. Él había hecho una cruz grande eh, y, delante de esa cruz pues era que se reunían y hacían sus oraciones. Entonces, él lo había amarrado allí, lo amarró allí en esa cruz y empezó a flagelarlo, ¿sí? Realmente, impiadosamente, ¿verdad? Destruyó su cuerpo a punta de todos esos azotes que sabemos que estaban armados con hierro y con estrellas para desgarrar las pieles de las personas que flagelaban. Entonces, pero, bueno, él no lo hacía directamente, sino a través de los servidores, pero los servidores empezaron a ver una luz. Sí. Una luz, ellos veían una luz, en el momento en que lo flagelaban veían una luz y tuvieron un miedo. Ellos eran supersticiosos, los romanos eran supersticiosos y no quisieron azotarlo. Entonces, él directamente siguió azotándolos porque Simón no les quería decir dónde estaban Ana y Livia, las estaba protegiendo. Y continuó y en un momento dado, pues fue tanto lo que hizo que se moviera el cuerpo de Simón hasta que lo asesinó. Pero en un momento dado, la cruz como que de su base se aflojó y esa cruz vino a caerle encima a ese sicario, sí, a ese asesino, a Sulpicio Tarquinos, y lo asesinó. La misma cruz, pues, le cayó encima y murió. Entonces, cuando ocurrió eso, entonces ya ahí sí se llenaron de valor, tanto Livia y Ana salieron y realmente tomaron el mando de la situación. Ella como ciudadana romana se encargó de que se le diera sepultura a Simón y que mandaran aviso, pero no a los de allí de Samaria, no a los romanos de Samaria, sino que le dieran aviso a gente de afuera de Samaria para que les diera tiempo a ellas de regresar a su casa. Así es. Al regresar ella a su casa, le cuenta a Publio todo lo sucedido, pero Publio, en vez de entender esa angustia de ella, la razón por la cual había huido, él la tomó como que ella se estaba arrepintiendo o estaba ya por fin cayendo en cuenta de sus malos actos. O sea, nunca le dio crédito a Livia en cuanto a que todo había sido una conspiración en contra de ellos dos, porque realmente la conspiración era en contra del hogar de ellos, a través de la,
la ofensa hacia Livia. Luego, después de que todo esto pasa, pues ellos siguen su vida normal de pareja, siguen pues viviendo sus años, eh, él pues separados como pareja, eh, solo por apariencia se mantenían unidos. Y ya él llegó un momento en que perdió la esperanza de encontrar a su hijo y vuelve Sí, entonces antes, a Roma. antes había traído un profesor para que se encargara de la educación De de Flavia. Flavia. Entonces, lógicamente, una educación orgullosa al estilo romano, ¿sí? Eh, Tal vez si se hubiera quedado con Livia, pues hubiera hecho mucho de las enseñanzas cristianas, pero como él la tenía apartada, entonces lo que imperó en Flavia, su hija, era la educación romana. Entonces, luego sus amigos de Roma le piden que regrese a Roma para, no sé si era enfermedad, que ya se sentía Flaminio enfermo. Total es que le solicitaron a la familia, a Publio, bueno, lo que quedaba de la familia, porque recordemos que Marcus sigue raptado. Marcus todavía no lo encuentran, pasan años y no lo encuentran. También... Él se hace el cargo de que Marcus murió para poder soportar ya esos años sin él y dice que ya con tantos años de que no lo encuentran, ese muchacho tiene que estar muerto. No, y se pone de acuerdo con Livia y con Ana para todos decir la misma versión, que había muerto, no que estuviera en suspenso. De pronto de que iba a aparecer más adelante. Y porque tampoco quería que lo juzgaran como mal padre que se había venido o que no había hecho los suficientes esfuerzos para encontrarlo. Exactamente. Entonces, por enfermedad, Flaminio le pide que se regrese. Bueno, antes de eso, él manda todos los documentos que pudo acumular sobre Poncio Pilatos y los manda a Roma, y Poncio Pilatos es destituido y es enviado a otras regiones, parece que a Viena, en Suiza, donde él posteriormente toma la decisión de suicidarse. Poncio Pilatos es rebajado de su cargo y es enviado también por las investigaciones que presidió Publio Lentulus, cosa que tampoco se dice en la historia, pero que nos las narra Emmanuel. Entonces ya otra vez en Roma, él tiene unas confidencias con su amigo. No sé si quieres hablar de las confidencias con su amigo. Sí. Donde es el amigo, ahora que ya está enfermo, quien le hace una confidencia de que ese sueño que él le había expresado cuando llegó, cuando empezamos el libro, cuando empezamos a narrar el libro, y así empieza el libro, ese sueño de otras existencias donde él compartieron crímenes de políticos ocultos en la época de la revolución de Catilina, donde Publio Lentulus se reconocía como su bisabuelo, o sea que él había sido su bisabuelo y participó junto a Flaminio de ciertos crímenes políticos, que era real, que él había reflexionado en esas cosas que él le había dicho. Y fue ahora Publio, que ya estaba como endurecido por todos los fracasos que había tenido en Palestina, quien quiso como quitarle esa idea y decirle que ese pensamiento que estaba teniendo ahora pues no era real. Entonces quiso hacerle la confidencia de lo que había pasado porque él, a pesar de que había repudiado a Livia, no estaba tranquilo. ¿Sí? Él sentía, en el fondo sentía que ella no era
no era culpable, pero por orgullo nunca se rebajó de esa posición. Listo, llegó la familia Lentulus llegó la familia Lentulus, un momento. Llegó la familia Lentulus entonces de regreso y Flavia era una muchacha muy, muy agraciada, ya quedaron atrás sus épocas de enfermedad y los dos hijos de Flaminio y Calpurnia se sintieron atraídos por ella. Sin embargo, Flavia se siente atraída es por Plinio, el hijo mayor de ellos. Quien también pues la enamora y ellos dos al final terminan casándose y Agripa, que se había enamorado de ella también, decide, porque no soportaba la unión de Flavia y de Plinio, en ese momento le causaba mucho dolor, Agripa decide irse a un viaje también, en una misión también, y decide irse a otras tierras, precisamente para poder alejar esos malos pensamientos. Él le confiesa estos sentimientos a su mamá, a Calpurnia, y ella igual también le aconseja que lo mejor es alejarse. Y así, pues entonces ya Flavia se casa con Plinio, pero también hay una persona que es Aurelia, que está casada con un muchacho que se llama Emiliano Lucius, que es un soldado, pero Aurelia siente celos porque ella también tenía sus pequeñas aventuras con Plinio. Es decir, que la historia se repite. Así como Fulvia sintió celos por Livia porque era amante de Poncio Pilatos, ahora Aurelia, que es su hija, que heredó aquellos malos valores o aquellos comportamientos algo casquivanos, también entonces se cela de Flavia y empieza también a conspirar a ver de qué manera ella separa a esa pareja a pesar de que están casados. Sí, porque esa parte nos la volamos, ¿verdad? Dijimos que Poncio Pilatos había caído en desgracias con el emperador por las investigaciones que hizo Publio Lentulus sobre sus abusos en el territorio de Palestina. Y lo que no dijimos acá, que también es algo de valor histórico, es que Poncio Pilato, la esposa de Poncio Pilato, que sí aparece como un personaje en la Biblia, es Claudia, ¿sí? Que aparece como si ella hubiera tenido unas visiones donde se le aconsejaba de que no se metiera con Jesús, porque de ahí, si eso pasaba, le iban a venir desgracias. Bueno, realmente eso no circuló dentro del libro, pero lo que sí es cierto es que Claudia era hermana de Fulvia. Entonces ahí está la conexión entre la familia Lentulus y Poncio Pilato, ¿verdad? El tío de Publio Lentulus, nuestro personaje principal, era apellido también Lentulus, se casó con Fulvia, hermana de Claudia, esposa de Pilatos. Al caer en desgracia, Poncio Pilatos, lógicamente cae en desgracia Claudia y su hermana se tienen que trasladar luego a Roma. Entonces ahí es donde se encuentran nuevamente estos personajes. Ya habían coqueteos de Aurelia, la hija de Salvio y Fulvia, con Plinio, el hijo de Flaminio y Calpurnia, cuando ellos llegan, cuando la familia de Publio Lentulus regresa a Roma, entonces, como dice Inés, se repite la historia, llegan los celos, entonces, porque Plinio antes fue admirador de Aurelia y ahora Plinio se fijó en Flavia, la hija de Publio. Entonces, realmente hay esos celos.
que Es más, incluso, Aurelia se casa con Emiliano por despecho de que Plinio escogió a Flavia. No se casa con Emiliano porque no quiera. Y así sigue la historia. entonces fíjense las tramas de la vida, las tramas de la vida. Resulta que esa persona que Publio Lentulus, por un ataque de rebeldes, y el hijo de Andrés Lloria, su enemigo, él lo manda a las galeras como esclavo, se llama Saúl, ¿verdad? Y cuando llega como esclavo a Roma, es comprado por Flaminio, el amigo de Publio, ¿sí? Es comprado y le da una excelente educación, oportunidades, y después lo libera. Entonces, este personaje, Saúl, a quien Publio Lentulus lo mandó de esclavo, el hijo de Andrés Llorias, que se juró vengarse de él ante ese hecho y que raptó a su hijo Marcus. Todavía Andrés Llorias tenía en su poder a Marcus, aunque nadie lo sabía. Este Saúl fue un esclavo liberto, recibió la libertad de Flaminio Severus y también hacía parte del círculo familiar de los Severus. Y creció junto a Plinio, sí, y Este era el Agripa. apellido de ellos, Severus. El apellido de Publio era Lentulus. Entonces hacía parte de los Severus. Ese que se levantó igual que Plinio y Agripa, al lado de ellos. Exactamente, se crió con ellos, pero él sabía perfectamente, él sabía quién era Publio, quién era Flaminio, o sea, ellos tenían todo el conocimiento de quién era cada uno de ellos. Y él también, ese odio de Andrés de Llorias también, y que él tenía lógicamente porque fue la víctima, él lo tenía reconcentrado y él buscaba la manera, el plan de él también era de vengarse de Publio Lentulus por lo que le había hecho. Okay. Entonces, entra también a ser parte Saúl, porque Saúl al conocer a Flavia también quedó prendado de amor por Flavia, o sea, de pasión por Flavia. Y también decía que pues la quería para él, y que incluso si ella era para él, era de él, pues él desistía de los deseos de venganza que tenía con respecto a su padre. Entonces allí hay un personaje que no pusimos, que sí, es el hechicero. Hay un personaje que no ha aparecido, pero tendría que haber estado con los personajes de abajo, con los personajes rojos negativos, y ese es el hechicero Arancés, que es un hechicero egipcio que precisamente es amigo de Aurelia y es amigo de Saúl, y es el que, como quien dice, los ayuda a llevar a cabo todas esas tretas y esos engaños que ellos están acostumbrados a hacer. Bien, y también hay una esclava o una servidora que también Saúl introduce en la casa de los Lentulus, empieza a envenenar a Flavia, la empieza a envenenar con un cosmético, con un componente que hace de que ella vaya enfermando. Entonces también como una manera de vengarse de Publio Lentulus. ¿Ya? Entonces, este Saúl entra en esa situación. Bueno, después de un tiempo, después de la muerte de Flaminio Severus y de la esposa Calpurnia, se convirtieron en confidentes. Esa parte no la dijimos. No, pero mira, ellos se convierten en confidentes tanto de Publio como de Livia, y Calpurnia ve en Livia que ella regresó cambiada, que ella ya no tiene los valores de las patricias romanas, y
en algún momento, cuando Publio trata de preguntarle a Calpurnia si ella cree que Livia hubiese sido capaz de verdad de proceder de la manera en como él lo ha venido pues sospechando o lo ha venido pensando que Livia le fue infiel, ella en ese momento, a pesar de las demostraciones de amor de Livia, eh, pues ella realmente le dice a Publio que como Livia está tan calmada, tan cambiada y con esa nueva doctrina tan extraña, pues ya ella no sabe realmente quién es Livia en su interior. Sin embargo, luego de la muerte de Flaminio, Calpurnia también enferma y Livia empieza a desvivirse, a atender a Calpurnia con aquella nobleza y aquella dedicación que siempre Livia le ha tenido a Calpurnia, y es cuando Calpurnia se empieza a dar cuenta de lo equivocada que estaba y empieza a atar cabos y a darse cuenta de que Livia en ningún momento le ha sido infiel a Publio. Y en una tarde en la que están las dos amigas, tanto Livia como Calpurnia, Livia logra contarle muchas cosas a Calpurnia y ella antes de morir saca de dudas a Publio acerca de la fidelidad de Livia. Y ya entonces Publio tiene su corazón, ya no tiene esa pesadez acerca de la culpabilidad de su esposa, y él está también a punto de recibir unos galardones que le da Roma por haber sido un senador y una persona respetable, y por todos los años de servicio y todas las obras que Publio hizo pues por Roma. Él va a recibir un galardón y él espera esa tarde, luego de que reciba su homenaje, colocar el galardón a los pies de Livia y pedirle perdón por todos estos años de maltrato en el sentido de ignorancia con el que ella ha vivido. Sí, eran los tiempos de Domicio Nerón, ¿sí? Exactamente no tengo el año exacto, pero el día anterior a ese homenaje que le iban a rendir al senador Publio Lentulus y a otros muchos senadores anteriores, había llegado de Palestina, había llegado un discípulo de Jesús, discípulo de los apóstoles, creo que se llamaba Juan Cleofás. Y se iba a reunir con todos los seguidores de Cristo en Roma. Ustedes saben que todas las reuniones estaban prohibidas, salvo la única cooperativa que era aceptada era la de las funerarias. Y entonces se reunían los cristianos en las catacumbas, ¿sí? Y esa noche Juan iba a reunirse allí y se fue Ana y Livia. Ana, su sierva Livia, la romana, que ya era discípula de Jesús, se fueron a reunir esa noche, se fueron a reunir allá a las catacumbas, pero Nerón en su locura quería ofrecerles al día siguiente a los senadores un espectáculo digno de él, que era que esas personas que cogiera iban a ser devoradas por los leones. Entonces fue allá, fueron bueno, cuando ya había empezado la reunión, la charla, y cuando estaba en el momento de las oraciones, hubo una redada y atraparon, creo que eran 200 cristianos que estaban en las catacumbas, y fueron llevados a las cárceles que quedaban debajo de el teatro romano, ¿sí? La parte de abajo era donde guardaban a todas las personas y gladiadores o esclavos que iban a ser
soltados a las fieras. Entonces, esa noche, lógicamente, no llegó ni Ana ni Lidia, pero no se percataron sino hasta el día siguiente. Sí. Precisamente cuando ellas están en la cárcel, las guardan y los guardas se dan cuenta que hay una patricia romana por sus prendas y por su ropaje, y la orden es que la tengan ahí para que esa patricia no vaya a comentarle nada, porque como no saben quién es, no saben qué tipo de poder tiene, para que no vaya a prender las alarmas de lo que están por hacer, que es sacrificar a esos 200 cristianos a manos de las fieras en el circo romano. Y entonces, bueno, ellos oran, cantan, están tranquilos, saben que lo que venga Dios los va a ayudar, y tienen mucha fe en que las cosas pues pasan porque así deben pasar. Y ellos entonces, al momento de sacarlos, ya amanece el día y también está los senadores sentados en sus puestos de honor. Dentro de esos senadores está precisamente Publio Lentulus, que no sabe que su esposa no está en la casa. Y es un momento bastante impresionante para ellos, porque de todas maneras no se esperaba. Creo que esa fue la primera de esos sacrificios masivos que empezaron a hacerse con los cristianos, y fue un espectáculo bastante violento, y él alcanza... No, pero el detalle de las vestiduras. Sí, ellos en la cárcel están y a ella la van a apartar, ¿no? Ella cambia de vestiduras con Ana. Ella cambia de vestiduras con Ana porque ella piensa que ella quiere sacrificarse como en forma humilde, como lo hubiese hecho una seguidora de Jesús, y no quiere tener entonces el lujo para ese momento. Como la orden era que iban a separar a la patricia romana un momento antes de llevarlos hacia el sacrificio, ellas no tienen ni idea de lo que va a pasar, y cuando ya ellas van subiendo a su sacrificio, las separan, pero separan es a Ana, no a Lidia. Y Lidia sube y Ana se queda. Entonces la dejan libre cuando ya todo el espectáculo de la carnicería que se vio en el circo termina. Y Publio, él cree, él logra reconocer tal vez la mirada de Lidia, pero como no tenía ni idea de lo que estaba pasando, de pronto no lo asocia, ¿no? No asocia que una de esas personas que está ahí por morir vaya a ser su esposa. Cuando él llega a su casa, bueno, otra cosa importante es que Lidia, cuando ya va a ser devorada por un león, ella simplemente siente la pata del león, pero ya no sintió más dolor ni sintió más nada. Y en el libro cuentan que las personas que fueron devoradas realmente no sintieron dolor, porque hubo ayuda espiritual. Fueron anestesiadas, por una cantidad de ángeles, o sea, espíritus superiores que bajaron para ayudarlos a ellos en ese momento tan importante, que fueron los primeros sacrificios humanos de los cristianos en Roma. Entonces fue un momento importante en la espiritualidad, porque esa era la donación de ellos a esa cruz que se iba a implantar mucho tiempo después, pero que esas eran las primeras gotas de sangre que caían
donde se iba a abonar el terreno para que ese movimiento cristiano surgiera en la propia Roma. Ya llega entonces Publio a su casa y encuentra a Ana totalmente destrozada y por medio de lo que le cuenta a Ana, él se da cuenta de lo que realmente pasó con Livia. Y se regresa al circo para ver qué encuentra, y encuentra que los restos de todos los esclavos los habían hecho antorchas de fuego, los habían quemado. Sin embargo, él se da cuenta que dos personas se están peleando algo, dos raponeros que estaban despojando de las cosas de valor de los muertos, de los fallecidos, se están peleando algo. Y él reconoce el camafeo, un camafeo que él había regalado. Que él le había regalado a Ana y que ella nunca se lo había quitado, a pesar de que ellos estuvieran separados, Livia, perdón. A pesar de que estuvieran separados de cuerpo, ella nunca se había quitado ese camafeo y con eso, pues él todavía confirmó que Livia había sido una de las víctimas de esa tragedia de los primeros cristianos. Sí. Bien, entonces él hace allí una situación, un movimiento para que parezca que Livia se había enfermado en otro lugar, en otras propiedades que ellos tenían en otro lugar y que después ella iba a ser traída y se iba a hacer un funeral para ella, con todos los honores de una matrona romana, y así pues iba a quedar oculto la forma como ella había muerto realmente. Bueno, y si seguimos entonces la historia, ya él sigue, pero viene la historia de Flavia con Plinio, el desamor de Plinio, porque Aurelia logra enamorar a Plinio, logra seducirlo, logra separarlo de Flavia y entonces, pues sí, prácticamente ya Plinio había abandonado a Flavia por Aurelia. Agripa regresa del destierro, digamos, del exilio, del autodestierro que él se había hecho para no ver a Flavia pues, en los brazos de su hermano, porque realmente ella no soportó eso. Entonces regresa a la casa de ellos y empieza a frecuentar y empieza a conversar como amigos con Flavia, mientras que Plinio y Aurelia pues están en las suyas, ¿no? Pero todo pues como apoyo, ¿no? Como una amistad. Sí, y ahí es cuando Saúl empieza entonces también a hacer lo mismo, a hacer la nota discordante y a sembrar las dudas también entonces en Plinio acerca del comportamiento de Flavia. En cuanto a la cercanía con Agripa. Entonces empieza a sembrar la duda, igual, pues por lo que Agripa pues también venía bastante a la casa, y ya empieza Plinio también a mirar con malos ojos, a pesar de que Plinio tenía descuidada a Flavia, a veces no venía a la casa, estaba casi el 100% con Aurelia, y tampoco quería permitir, o sea, no era para su honor que su hermano estuviera de pronto enredado con su esposa Flavia. Pero todo fue llevado por intrigas de Saúl, pues Saúl, en su obsesión por Flavia y al no poderla tener, porque pues tampoco Flavia iba a dejarse seducir por Saúl, entonces empezó por lo menos a quitar a Agripa, sentía que él tenía que quitar a Agripa del medio. Entonces, ya habiéndole sembrado la desconfianza a Plinio, él simuló que se iba un día
que se iba de viaje, y como siempre estaba Agripa hablando con Flavia. Entonces Saúl oculto quedó en la habitación, allí oculto en la habitación de Agripa, y cuando regresa Plinio para encontrárselos a ellos, supuestamente en algo malo, en una infidelidad, entonces entra en discusión con, con Flavia y con Agripa, y después se van ellos dos solos a su habitación, y allí está Saúl, y Saúl apuñala a Plinio, ¿ya? Perdón, a Agripa, apuñala a Agripa. Plinio no alcanzó a ver eso, porque después de una discusión, Plinio sale de la casa, y él se queda y apuñala a Agripa, y Agripa queda tendido. Lo que pasa es que Plinio iba a huir esa noche con Aurelia, iban a pasar unos meses o no sé, pero se iban a ir juntos. Pero él quiso comprobar, porque ya Saúl le había dicho que si él quería comprobar que Flavia y Agripa se estaban viendo, lo podía comprobar en la casa, porque Agripa tenía la costumbre, pues, de conversar con Flavia en el cuarto de Flavia. Es ahí donde se lleva la discusión, pero Agripa regresa a su habitación, y es en su habitación en donde lo espera Saúl y lo apuñala. Plinio ya se había ido, porque Plinio, a pesar de que discutió y de que amenazó a su hermano y que fue una discusión bastante violenta, él de todas maneras tenía su plan, que era irse. Y él nunca se enteró, pues en ese momento no se enteró que Agripa había sido apuñaleado. Quien se da cuenta de que algo malo está pasando es Flavia, porque no los vuelve a escuchar, y entonces es cuando recurre a Ana para que Ana la acompañe a ver qué es lo que está pasando en el cuarto de Agripa, y es cuando descubren entonces que Agripa está malherido, no sabían que estaba muerto. Recurren entonces a Publio para que Publio le ayude a ver cómo pueden ayudar a Agripa, pero cuando ya Publio llega, Agripa está muerto en el cuarto, y es cuando, bueno, ya se desenmascara. Ellos tienen la duda de si fue Plinio quien mató a Agripa. Ellos quedan siempre con esa inquietud. Bien, luego de esto, Saúl siempre era aconsejado por el hechicero, hechicero. ese hechicero egipcio Araxés, y él pues le pide a él una vez más conocer qué tiene que hacer para ganarse el amor de Flavia. Pronto no habíamos narrado las anteriores visitas de él, pero en esta ocasión él pues llega frenéticamente, ya le había dado dinero a Araxés, y ese día pues él le pide ese elixir para poder conseguir el amor de Flavia en ese momento. Entonces lo amenaza, ¿sí? Y lo que pasa es que el hechicero él le dice, pues no sé, él adivina o intuye, o por alguna cuestión espiritual le dice que él acaba de asesinar a alguien. O sea, él le descubre que él viene de asesinar a alguien. Y Saúl lo amenaza, le dice, él se molesta porque el hechicero le dice que el problema más grande que él tiene no es conquistar a Flavia, sino que él acaba de matar a una persona, y entonces Saúl empieza a amenazarlo y a decirle que él puede mandarlo a la cárcel, bueno, en fin, que lo puede condenar. Entonces, cuando el hechicero le dice, no, pero yo te estaba diciendo eso para que supieras cómo es mi poder, que me puedo dar cuenta de lo que vienes de hacer. Y entonces le va a preparar el tal elixir para que conquiste a Flavia, pero realmente lo que hace es que lo envenena.
porque él no se va a arriesgar a que Saúl lo mate o lo mande a condenar por algo. Bien, entonces ahí quedan esos personajes y después de todo ese duelo que tiene el senador Publio Lentulus, después de esos honores, es llamado bueno, mucho tiempo después, ya cambian los emperadores de Roma y en el tiempo de Vespasiano, quien es muy conocido de él Vespasiano le pide que dos senadores que conocían el territorio de Palestina acompañe a su hijo Tito, quien es general del ejército de Roma, para una reconquista de Jerusalén, ¿sí? Que ha sido pues tomada por los rebeldes, ha sido sitiada por los romanos. Entonces elige al senador Publio Lentulus y a otro senador Graso para que acompañen a Tito y para que guíen en esa reconquista. Le vamos a pedir permiso a nuestros hermanos espirituales que nos acompañen un poquito más, lo trataremos de hacer lo más breve posible para poder terminar hoy esta historia. Entonces, en ese acompañamiento que hacen allá al general Tito, es apresado Publio Lentulus con el general Graso en momentos antes de que los romanos tomaran a Jerusalén. Ustedes se acuerdan de la profecía de Jesús, de que en el templo no quedaría piedra sobre piedra. Pues en ese momento se estaba cumpliendo, en el año 70 se estaba cumpliendo esa reconquista romana ante una revuelta judía. Se estaba cumpliendo esa profecía y Jerusalén fue destruido, que del templo lo que quedó fue solamente una pared, que es la que hoy se llama el Muro de los Lamentos, donde colocan bendiciones los judíos hoy en día. Entonces, repito, general Graso y Publio Lentulus fueron apresados precisamente por los rebeldes. Andrés de Lloras, estaban presididos por Andrés de Lloras, el enemigo de Publio, porque recordemos que Saúl, esta persona que fue asesinada por el Araxés, pues era su hijo, y que Publio Lentulus lo había mandado como esclavo a las galeras. Y para flagelarlos, para darles sufrimiento, él pues eligió dos personas, una de ellas un joven ítalo, ¿verdad? Para que infligiera sufrimiento a Publio, al Graso, al senador Graso le quitó la vida, pero a Publio mandó que Ítalo le quemara los ojos. Ajá. Le quemara los ojos con un hierro. Le quemara los ojos con un hierro. Resulta que él sintió que ese Ítalo, y con ese nombre que le dio además, presentía que hubiera sido porque lo vio muy parecido a la fisonomía. Él presentía que lo conocía, que parecía romano. Él presentía que, o sea, él le llamó mucho la atención el joven que cumplió, y sobre todo porque el muchacho no quería cumplir la orden. Pero bueno, fue quien le quitó los ojos y luego vino el ejército romano, los liberó y ahí mataron a Ítalo. Andrés de Lloras Andrés de Lloras fue apresado. Y entonces, luego cuando ya, antes de que Andrés de Lloras fuera condenado ya en Roma se lo llevaron. Se llevaron a los cabecillas para Roma, entre esos estaba Andrés de Lloras, y ya momentos antes de cumplirse la sentencia, Publio pidió que lo llevaran a hablar con él
con ayuda de otra persona y tuvo un momento de intimidad con Andrés de Lloras y aquí en este momento es cuando Andrés le pide perdón porque nunca pudo dejar ese sentimiento de venganza y le confiesa que el muchacho que le quitó sus ojos era su hijo Marcus, a quien él había raptado y que vivió como un esclavo, vivió toda su vida como un esclavo de ellos. Así es. Bueno, entonces después de esa situación, él decide irse para una casa que tenía en una ciudad donde estaba cercano el volcán del Vesubio. Eso era Pompeya. En Pompeya, exacto. Se fueron para Pompeya junto con Flavia. Flavia, por todo ese veneno que estuvo continuado durante varios años, perdió la vista también. Entonces ambos perdieron la vista, tanto Flavia por envenenamiento continuo como Publio Lentulus por la flagelación que le hicieron en Jerusalén, en la toma de Jerusalén. Entonces se fueron ambos con su Ana, que era su mano derecha. Ya Publio poco a poco fue entrando en las enseñanzas, y tanto Publio como Flavia escuchaban continuamente a Ana, y Publio también contó pues, que había conocido a Jesús y su experiencia. O sea, eran prácticamente unos conversos cristianos ambos, ¿sí? Sí. Plinio, que luego de que se había enterado de lo que había pasado con su hermano, no quiso regresar. Dejó a Aurelia, en un momento dado dejó a Aurelia, pero nunca quiso regresar al hogar, quiso como reivindicarse y trabajó mucho por el imperio. Aurelia fue asesinada por un amante. Emiliano Lucio, su esposo, pues terminó abandonándola, no atentó tampoco contra ella. Aurelia fue asesinada por un amante. Entonces, Plinio... ya Plinio, cuando se reivindique, cuando piensa que ya tiene el valor suficiente para regresar a su hogar, llega a Pompeya, donde ya están Flavia y Publio Lentulus. Y bueno, hay una reconciliación en el sentido de perdón y de un acto de constricción. Hay una visita de personajes importantes del imperio a Pompeya, donde le traen un reconocimiento del emperador Vespasiano. A Publio nuevamente le hacen honor, y va a haber un espectáculo ese día en el teatro de Pompeya también. Pero en ese momento entonces empieza la actividad del volcán. Del volcán Vesubio. Del volcán Vesubio. Y es en ese volcán, o sea, por la acción de ese volcán, que finalmente mueren todos los últimos personajes que habíamos tenido, tanto Publio como Ana, como Plinio, como Flavia, ¿verdad? Porque vino con un terremoto, prácticamente el movimiento del Vesubio vino con un terremoto, y todos los edificios pues cayeron encima de ellos y murieron. Entonces, desencarnaron, como decimos nosotros los espíritas, ¿verdad? Entonces, lógicamente que viene Lidia del mundo, de esas moradas espirituales superiores donde estaba, junto con Simón, pues a recibirlos.
Y pues allí se acaba la historia de estos personajes en esta encarnación. Estén muy pendientes porque próximamente tendremos la continuación de esta historia en un libro que se llama 50 años después. Entonces, esperamos, Inés y yo, pues que les haya gustado esta descripción. Y sí, para darles tiempo ya, si quieren decir algo, si quieren comentar algo, porque ya estamos pasados del tiempo. ¿Qué opinan? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Entendieron, no entendieron? ¿Todavía están ahí? Sí, todavía. Díganos entonces algo. Por mi parte, es una historia bien, con mucha tragedia, pero así eran los tiempos romanos. Así eran los tiempos romanos. Sí, donde ahí participaron lo que eran la persecución a los cristianos. Así sí, esa es una historia que, aunque sea trágica, es bonita. Es bonita porque el amor de esas mujeres era grande, el amor de ellas por Jesús. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, sigue, Yadira. Florecide, no. ¿Quién estaba hablando? Florecide creo que era la que estaba Sí. hablando. A ver, yo me he leído 2 veces ese libro. La primera vez me lo vi sola, después me lo leí con Marta cuando hacíamos un resumen de que nos da una lección de que las intrigas llevan a muchas cosas, pero como nosotros tenemos que tener en cuenta que las cosas no pasan porque casualidad, sino que tienen su karma de que las infidelidades, los celos, la falta de intuición para comprobar una situación, todas esas historias se dieron y nos da una enseñanza de que seamos precavidos, de que no, lo que creemos que es, no es. Ya. No, también, es que hay también, permiso, es que ahí también hay unas situaciones que se originaron en existencias anteriores. O sea, entonces hay mucho sufrimiento de seres que están reparando y pagando deudas de existencias anteriores. Eso también es lo que nos quiere enseñar esa historia de Emanuel. Muy bien, así es, así es. Él infligió sufrimiento en sus vidas anteriores a personajes de Roma y él luego lo recibió en su propio organismo. Le infligió sufrimiento a personas sacándole los ojos por ley de causa y efecto lo recibió en esta existencia. Claro está que si él hubiera recibido el mensaje de Jesús, hubiera cambiado, muchas de esas cosas no hubieran sido necesarias, porque ya sabemos que el amor cubre multitud de pecados y no necesariamente tenemos que sufrir todo lo que hicimos, padecer a otras personas, sino que con actos de amor, con actos de ayuda también podemos reparar el mal que hemos hecho. Bueno, mis amigos, nos hemos pasado el tiempo. Esperamos que les haya gustado. Gracias por estar aquí. Y bueno, me avisan cuando tengan listos sus propios libros para apartar el espacio para que puedan también darnos esa retroalimentación. Esperamos que esta breve enseñanza pues los inspire a leer el libro, porque eso es lo que queremos, que ustedes se entusiasmen y que lean los que no han tenido la oportunidad de leer hace 2000 años. Y bueno, hay personas que ya están
con la misión de leer 50 años después. Entonces, qué chévere que podamos ver la continuación, la reencarnación de Publio y de otros personajes de esta historia en 50 años después. Así que muchas gracias por estar aquí y bueno, no sé quién quiera hacer la oración final para darle oportunidad a otra persona que haga la oración final. ¿Alguno quiere? Vamos a pedirle entonces a Inés que nos haga la oración final.